Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Oh, gloriosa presencia. Esta presencia llegue a cada hogar, Señor. Que esta presencia llegue a cada hogar, Señor. Que esta presencia llegue a cada familia, Señor. Llegue sobre cada uno de tus hijos. Llene sobre los corazones. Cada persona sedienta. Cada uno de los que esperan por ti. Cada uno de los que están expectantes de tu visitación. Los que anhelan tu compañía, los que esperan por la mañana, los que claman por la noche, los que durante el día anhelan más de ti, Señor. Toca cada hogar ahora, Señor. Toca a cada persona en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy oro que el precioso Espíritu Santo venga sobre tu vida. Que tu desierto reverdezca. Que tu tierra sea empapada por el rocío de Dios. Que venga una fortaleza hoy en el nombre de Jesús sobre tu corazón sediento, sobre tu alma expectante. Que venga hoy la brisa del Espíritu Santo para mojar tu corazón y que tu hogar, tu familia, tu casa, tú que estás conectado con esta transmisión, puedas sentir hoy al dulce Espíritu Santo sobre ti. El dulce Espíritu Santo sobre tu vida. Al dulce Espíritu Santo sobre tu corazón. Aleluya. Glorioso eres, Señor. Gloria al Señor. Hay una presencia de Dios muy especial en esta hora. Yo creo que no es para las sillas, sino para ti que estás conectado a esta transmisión. Para ti que estás viendo este servicio desde tu casa, desde tu celular, tu tableta electrónica, tu computadora, en el lugar donde tú estés en este preciso momento. Ahí oro que el Espíritu Santo te alcance y que tú puedas sentir su amor, que tú puedas sentir su poder, aún que tú puedas sentir su convicción. Si es que has estado alejado de Dios, o si es que nunca has tenido una relación personal con Jesús, oro que ahí donde tú estás, el Espíritu Santo alcance tu vida y tu corazón y comience a hacerte sentir una profunda necesidad, una profunda sed, una sed casi que te lleva a la desesperación por Dios, por entregarle tu vida a Jesús, por rendirle tu corazón al Señor, por volverte a Él con todas tus fuerzas, aún por confesarle todos tus pecados, por entregarle tu vida, por entregarle tu alma, por decirle: Señor Jesús, sálvame, Señor Jesús, perdóname, Señor Jesús, restáurame. Ahí donde tú estás, que el dulce Espíritu Santo de Dios te empuje con su gracia hacia los pies de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso eres tú, mi Rey. Aleluya.
Gloria al Señor. Yo creo que ya estamos más que bienvenidos. No hay que ni dar bienvenida porque Dios, el Espíritu Santo, nos dio la bienvenida. Yo quiero que leamos una escritura. El Salmo 23, probablemente uno de los pasajes más famosos, más populares, más conocidos en todas las escrituras. Y sin embargo, una de las palabras más importantes que podamos recibir, que podamos oír, que podamos atender. Si tú estás conectado por YouTube, bienvenido. Si estás conectado por Facebook, también bienvenido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Escuché el siguiente verso. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hay pasajes que sin duda son un bálsamo para nuestra alma y para nuestro corazón. Hay verdades que revelan, que nos fortalecen, que nos instruyen, que nos enseñan. Siempre nuestro corazón tiene que estar dispuesto a seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Siempre nuestro corazón debe estar dispuesto a oír la voz de Dios, la dirección de Dios. Dios nos puede hablar a veces de la forma en la que menos lo esperamos, en la que menos lo imaginamos. Una de mis oraciones más constantes en este tiempo es, obviamente, después de adorar, después de glorificar el nombre de mi Señor, de disfrutar de su presencia, pedirle tres cosas. Señor, dame tu sabiduría. Señor, dame entendimiento. Y Señor, dame dirección. Y si hay un tiempo en mi vida en el que yo necesité más que nunca esas tres cosas, o yo necesito más que nunca esas tres cosas, es ahora: sabiduría, entendimiento y dirección. Y cuando uno está pidiendo ciertas cosas al Señor, sin duda uno tiene que estar expectante. Miraré, como dijo el profeta, lo que se me dirá. Estaré atento a lo que se me dirá. Y hay veces que Dios nos habla a través de pasajes, a través de escrituras, a través de frases que hemos oído una y otra vez, y que sin embargo, cuando el Espíritu Santo las usa para hablarnos, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra mente, golpean lo más profundo de todo nuestro corazón, nos impactan, nos transforman.
nos fortalecen, nos quebrantan, algunas veces nos rompen. Y caemos a los pies del Señor, quebrantados. A veces lloramos, a veces nos humillamos, a veces pedimos perdón, pero a veces damos gracias. Qué maravillosas son las experiencias de toda aquella persona que busca a Dios cada día de su vida. Yo siento esto de parte del Señor. Qué maravillosas experiencias para aquel que aparta tiempo de calidad para su Dios diariamente. Cuántas cosas experimentamos tan maravillosas, tan poderosas. Y el verso 4 de este Salmo 23 nos habla de una manera muy especial en esta noche. Es real y es importante que lo entendamos y que lo recibamos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La Biblia nunca nos promete que no vamos a pasar por ese valle. La Biblia nunca nos promete que nunca vamos a entrar a ese horno. La Biblia nunca nos promete que no vamos a ser echados en ese foso con leones. La Biblia es muy sincera. Siempre nos habla con la verdad. Y siempre nos dice las cosas como son. Ella nos enseña que usted y yo también vamos a pasar por periodos de tiempo particulares en nuestra vida que no serán fáciles. Yo personalmente no creo en un evangelio donde todo es ganar, donde todo es vencer, donde todo es siempre como el final de los cuentos de hadas. Yo no creo en un evangelio, porque no es el evangelio que la Biblia enseña, no es el evangelio sin duda que nuestro Señor Jesucristo predicó, ni es el evangelio que los apóstoles de la iglesia primera predicaron, ni es el evangelio que respalda el Espíritu Santo. La palabra de Dios, repito, nunca nos enseña que usted y yo no vayamos a pasar por periodos de tiempo específicos en nuestra vida que no nos gustan. Aunque, dijo el salmista, ande en valle de sombra de muerte. Se da cuenta de que cuando leemos el Salmo 23, casi estamos un poco prejuiciados, hay otra palabra que estoy buscando, predispuestos más bien. Casi lo vemos como poesía bíblica. Y aunque sin duda en los salmos podemos encontrar poesía, los salmos narran historias reales, hablan de vidas reales y de experiencias reales, de procesos reales, de oraciones reales, de clamor real, de peligros reales, de enemigos reales. No es simplemente poesía, o tampoco es ciencia ficción. Cada uno de esos salmos tiene detrás una experiencia real. Escúchame, iglesia. Cada una de esas escrituras lleva detrás una experiencia real que alguien vivió. Pudo ser David, pudo ser Asaf, el mismo Moisés tiene algunos salmos también.
Detrás de cada una de esas escrituras, detrás de cada una de esas oraciones y detrás de cada uno de esos cánticos hay experiencias reales de hombres y mujeres que lo vivieron, que lo experimentaron. Por eso es que no podemos poetizar simplemente los salmos, no podemos simplemente meterlos en una cajita de literatura poética, inspiracional, motivacional. No, hay mucho más que eso. Cristianos de todos los periodos de la historia han memorizado el Salmo 23. La mayoría de la gente lo conoce muy bien y hasta nos orgullecemos de saberlo, muchas personas de memoria. Casi este salmo es como un ícono. Pero si nosotros observamos este principio que yo le acabo de comentar, donde nos damos cuenta que detrás de los salmos y detrás de estas escrituras y oraciones y cánticos hay experiencias reales, entonces tenemos que tomar más en serio la palabra. Y cuando leemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, tenemos que hacer una pausa. Y quizás el pensamiento filosófico y la corriente positivista que ha inundado la iglesia moderna, esta filosofía y esta teología políticamente correcta en todas sus manifestaciones y expresiones, al leer pasajes como este quizás se preguntará: ¿leí bien? ¿No dice más bien que nunca andaré en valle de sombra de muerte? ¿No dice más bien que yo confieso y declaro que nunca voy a andar en un valle de sombra de muerte? ¿No será que eso habrá querido decir realmente David? Quizás si voy al griego o al hebreo descubro que por ahí hay alguna traducción que lo hace más sencillo, lo hace más fácil, lo hace más digerible, lo hace más parecido a esta teología en la que yo creo. Pero tengo que decirte que no es así. Eso fue exactamente lo que se escribió: aun que ande en valle de sombra de muerte. Y si nosotros somos lectores de mucho tiempo de la palabra de Dios y hacemos una búsqueda exhaustiva en las escrituras, nos podemos dar cuenta sin duda que no existe un solo hombre o mujer en la Biblia que no haya pasado en alguna forma por ese valle de sombra de muerte, ese lugar reseco y escabroso que nadie desea atravesar, esa puerta que nadie quiere cruzar, ese trago y esa copa que nadie quiere beber. Pero yo quiero decirte algo hoy, iglesia, y esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo en esta noche. Desde Génesis y hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de cicatrices. No son solamente las cicatrices de nuestro Señor Jesucristo, y quizás en alguna forma esas cicatrices que no son tampoco como las de nuestro Señor Jesucristo, pero son cicatrices al fin en alguna forma. Nos hablan de las experiencias de todas estas personas, de todas estas personas reales y de lo que vivieron, de lo que atravesaron. Repito, desde Génesis y hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de cicatrices de personas que atravesaron este valle. Y usted y yo también hemos atravesado por ese valle algunas ocasiones. Desde Abraham, que tuvo que descender a Egipto para pedir ayuda a causa de una terrible sequía, hasta el mismo apóstol Juan, que fue desterrado a una isla abandonada llamada Patmos por causa de la predicación del evangelio. Las páginas de la Biblia, escúchame bien, registran con orgullo las historias de hombres y de mujeres que pasaron por en medio de grandes pruebas y que a pesar de todo confiaron en Dios. A pesar de todo confiaron en Dios. Yo leo tantas cosas, desde madres que no podían tener hijos
hasta jóvenes arrojados en un horno de fuego, un anciano que fue echado en el foso de los leones, apóstoles siendo azotados por las autoridades, profetas escondidos en cuevas sin alimento, hasta pueblos sentenciados a muerte por un traidor. La Biblia, repito, está llena de anécdotas, de historias que estos santos hombres y mujeres de Dios nos legaron a nosotros, y que la palabra testifica con orgullo acerca de cada uno de ellos. Gente que creyó y que confió en Dios aún en medio de las peores circunstancias. El valle de sombra de muerte no es nada nuevo. Alguna gente se sorprende, y repito, quizás es porque estamos tan intoxicados con este evangelio moderno, positivista, que directa o indirectamente nos quiere enseñar que usted y yo nunca vamos a pasar por ninguna situación difícil en la vida. Yo le comentaba a un pastor hace algunos días atrás, cuando él me decía: ¿cómo es que no nos dimos cuenta de que todo esto iba a suceder? ¿Cómo es que nos tomó por sorpresa? Y decíamos que a la mayoría de pastores, ministros, hombres y mujeres de Dios que conocemos, aparentemente nos tomó por sorpresa esta situación. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no lo vimos venir en alguna forma? Y entonces yo le comenté lo siguiente: ¿no sería más bien que nosotros estamos tan intoxicados de este evangelio positivista que todo todo pensamiento, toda idea, y probablemente una de esas ideas fue la voz del Espíritu Santo, pero fue rechazada automáticamente? Fue rechazada automáticamente por nuestra propia teología. Fue rechazada automáticamente por nuestros propios pensamientos, que se defienden automáticamente de cualquier cosa que huela a aflicción. Eso es lo que yo le comenté a este pastor. El asunto es que este valle de sombra de muerte no es nada nuevo, y ese desierto por el que muchos están pasando en estos días tampoco es nada nuevo. Ha sido una o más de las paradas del viaje que hemos tenido que experimentar a lo largo de nuestro caminar de fe. Ese valle de sombra de muerte, ese periodo de angustia, de frustración, de dificultad al que todo ser humano en esta tierra está expuesto a pasar, incluyendo a la iglesia de Jesús. Incluyendo a la iglesia de Jesús. Quiero decirle algo: nadie está exento de esto. No hay nadie que pueda evadir, y no hay nadie que pueda esquivar en alguna forma en su vida este valle. Este valle es parte del camino, y todos aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, todos aquellos que amamos a Dios, todos aquellos que estamos caminando en pos de Jesús, vamos a cruzar por ese valle en múltiples ocasiones. No hay atrechos, no hay atajos para pasar al otro lado. Hay que pasar por ese valle en algún momento. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de todo esto? Que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dijo el salmista.
tú, Señor, estarás conmigo. Tú, Señor, estarás conmigo. Por eso es que no temeré mal alguno. Dios está con aquellos que le aman en medio de sus dificultades. Yo no sé si alguien oyó lo que acabo de decir en este momento. Dios está con aquellos que le aman en medio de las dificultades. Dios está con aquellos que le buscan en medio de sus dificultades. Dios está con aquellos que le obedecen en medio de sus dificultades. Dios está con aquellos que claman a Él, aún en medio de sus dificultades. Dios está con aquellos que están expectantes, que están buscando a Dios, que quieren oír su voz, que están buscando la dirección, la voluntad de Dios, aún en medio de sus dificultades. Dios no abandona a su pueblo. Dios no abandona a sus hijos que le aman y que hacen su voluntad, ni siquiera en los días más oscuros de su vida. Dios no abandona a su pueblo en los días más difíciles y más complicados. Dios no se olvida de nosotros cuando estamos experimentando el valle de sombra de muerte. Dios no nos abandona ahí. Yo quiero que, por favor, hablemos de este hombre de Dios. Qué testimonio más poderoso, qué enseñanza más grande, más importante, qué legado tan grande nos ha dejado el apóstol Pablo. Sus escritos cuentan su historia. Yo le reto a que usted lea la Biblia y entienda que ese libro no es fantasía, ni es poesía, ni es ficción. Hay una vida detrás de esas palabras. Hay una historia que está siendo contada, que fue vivida por hombres y mujeres reales. Y el apóstol Pablo en sus escritos nos cuenta su vida, nos cuenta sus experiencias. Y en 2 de Corintios capítulo 11, escuche bien, versos 23 al 28. Y alguna gente se sorprenderá que eso esté en el Nuevo Testamento, lo que Pablo va a contarnos a continuación. 2 de Corintios capítulo 11, versos 23 al 28. Pablo está hablando, recuerde, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Se da cuenta de que una de las personas más usadas por Dios en las Escrituras cuenta acerca de estas experiencias en el valle de sombra de muerte. Cuenta acerca de estas experiencias, de estos periodos en el valle. Este hombre, repito, uno de los hombres más usados por Dios en toda la historia de la iglesia, experimentó las más grandes dificultades en su vida y pasó por un sinnúmero de momentos muy difíciles. Para nuestra época, Pablo es un héroe. Casi cuando nosotros hablamos de Pablo, nos enfocamos principalmente en su legado de revelación, en su legado de sabiduría.
Nos enfocamos principalmente en la revelación que Él nos dejó acerca de Cristo, de la redención. Muchas son las experiencias maravillosas que anhelaríamos nosotros haber experimentado, tal como Pablo lo hizo. Es decir, Pablo fue trasladado al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que al hombre no les ha dado expresar. Pablo cuenta en alguna ocasión que él vio a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, aparentemente, de acuerdo a lo que Pablo narra en sus cartas, se le apareció en distintas ocasiones al apóstol Pablo. Estas experiencias sobrenaturales donde Dios lo usa para sanar enfermos, estas experiencias sobrenaturales donde Dios lo usa para predicar a las multitudes, para echar fuera demonios y para traer cambios aún a ciudades, sacudimientos a ciudades completas. Oh, yo quisiera experimentar lo que experimentó Pablo. Yo quisiera vivir lo que vivió Pablo. Yo quisiera tener ese nivel de revelación que tuvo Pablo. Yo quisiera tener un ministerio tan efectivo, tan poderoso como el que tuvo Pablo. Pero no todo siempre para Pablo fue miel sobre hojuelas. Él, de su propia boca y de sus propios labios, cuenta que pasó por un sinnúmero de situaciones muy difíciles y muy complicadas en su vida. Pero es que eso yo no lo quiero. Pero es que eso no lo invoques. Yo reprendo al diablo, me cubro con la sangre de Cristo y tantas cosas, ¿verdad?, que hacemos para tratar de esquivar algo que, de acuerdo a la palabra de Dios, es inesquivable. No sé si existe esa palabra. Pero este hombre llamado Pablo, a quien todos admiramos, experimentó infinidad de momentos muy duros y muy difíciles, angustias, dolor, lloró, sufrió mucho más que cualquiera de nosotros. Pero aquello que lo hizo grande, escúcheme bien, porque aquí es a donde yo lo quiero llevar ahora. Aquello que lo hizo grande verdaderamente fue, escuche esto, que aún a pesar de todo lo que vivió, que él mismo ya nos contó, que aún a pesar de todo lo que experimentó, nunca permitió que su fe y su confianza en Dios fueran derribadas. Nunca permitió que su fe y su confianza en Dios y en Jesús fueran derribadas. ¿Sabe que yo creo que vamos a aprender como iglesia y como cuerpo de Cristo a través de todo este proceso y de toda esta situación? Tenemos que aprender a mantener nuestra fe, nuestro gozo, nuestra pasión por Dios y nuestro amor a pesar de las dificultades. Porque en tiempos de bonanza cualquiera es cristiano. Porque en tiempos de abundancia cualquiera tiene fe. Porque en tiempos donde todo está bien, donde todo es como nosotros queremos, cualquiera dice que cree en Dios. ¿Pero qué? Cuando las circunstancias, cuando los conflictos, ¿qué? Cuando el valle de sombra de muerte hace su aparición. ¿Qué? Cuando las cosas no son como nosotros las imaginábamos, ni como nosotros pensábamos que iban a ser. ¿Qué? Cuando nuestros planes se ven frustrados. ¿Qué? Cuando descubrimos que las cosas no van a ser tan fáciles, que las cosas no van a ser tan sencillas. Yo creo que es ahí donde los verdaderos hombres y mujeres de Dios tienen que ponerse firmes. Mire, en 2 de Timoteo,
capítulo 1, versos 7 al 12. Vea lo que dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Escuche esto, iglesia. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Y en ese tiempo Pablo estaba preso. Pablo preso, motivando al discípulo que estaba libre afuera. El discípulo libre estaba deprimido y Pablo preso estaba lleno del Espíritu Santo, con gozo y con paz. Gloria al Señor. El que está en la prisión, el que está en el valle de sombra de muerte, está motivando a aquel que estaba en libertad. Pablo motivando a su hijo espiritual, Pablo motivando a su discípulo, él estando en prisión y probablemente en riesgo de morir sacrificado por su fe. Y porque si a alguien quería destruir Satanás en ese tiempo, era él, más que ninguna otra persona. Pero él, preso, tenía más fe, tenía más gozo, tenía más pasión que Timoteo, libre, que estaba deprimido, que estaba acobardado por la persecución y que estaba posiblemente hasta tratando de desertar. Y Pablo le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Iglesia, no es tiempo de que te acobardes. Dios nos ha dado espíritu de poder. Dios nos ha dado espíritu de amor y de dominio propio. Por tanto, le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y escuche, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pero ¿qué clase de evangelio es ese? Yo no lo conocía. Participa de las aflicciones. Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicción, en el mundo experimentarán aflicción, pero tengan confianza. Pablo le dice a Timoteo: participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual, escuche, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual, por favor, escuche, por lo cual asimismo padezco esto. Por ser un apóstol, por ser un predicador y por ser un maestro de la palabra, dice: por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé, escucha, iglesia, a quién he creído. ¿En quién tú estás creyendo, iglesia? Yo sé a quién he creído, dice Pablo. Por eso, aunque estoy padeciendo este valle de sombra de muerte, no me avergüenzo. Yo sé en quién estoy confiando. Yo sé quién es el que está conmigo. Yo sé quién es el que está a mi lado aún en este momento de dificultad. Y estoy seguro, dijo él al final del pasaje, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que la grandeza de Pablo tampoco vino por sus muchas experiencias negativas, sino más bien por creer en Dios aún en medio de esas experiencias y atravesarlas completamente confiado y agarrado de Dios. Escuche, porque no son en sí mismos las pruebas las que nos ayudan a madurar o desarrollar carácter. Dios las usa, pero las pruebas por sí mismas a uno lo pueden llevar a la madurez y a desarrollar carácter, pero a otro lo puede destruir y lo puede aplastar. La misma prueba, la misma dificultad que a unos los impulsa hacia desarrollar una mayor fe, es la misma prueba que a otros los impulsa a abandonar su fe y abandonar su cristianismo. No es
en sí la prueba, sino en cómo usted y yo pasamos la prueba. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos en medio de la prueba? ¿Cómo usted y yo nos conducimos en medio de la prueba? ¿Cómo es que usted y yo nos comportamos aún en medio de la prueba? Eso es lo verdaderamente importante. Cuando estábamos todos en la iglesia, todo el mundo decía amén. Yo tengo esta pregunta para ti: ¿cuántos están diciendo ahora amén? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están diciendo ahora amén? Quizás haya muchos. ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de las pruebas? Por eso Romanos 8:28 cobra relevancia ahora, mayor relevancia que nunca. Y sabemos que a los que aman a Dios, pero escuche bien, aquí no dice que a todo mundo. Hay que prestar atención en lo que la palabra dice. Aquí no dice que todo mundo, dice a los que aman a Dios. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nunca dijo, y la Biblia nunca dice, que todo nos va a salir bien. La Biblia dice que todas las cosas nos van a ayudar para bien, y eso incluye también los valles de sombra de muerte. La realidad es que todas las cosas que experimentamos, aún las cosas malas, pueden ser usadas por Dios. Yo quiero que pienses en esto. Todas las cosas que experimentamos, aún las cosas malas, las cosas negativas, las cosas que no nos gustan, con esta cuarentena que estamos viviendo, la cuarentena es lo de menos. El riesgo real que la gente está viviendo. ¿Cómo nosotros debemos poner nuestros ojos en Dios en este momento, más que nunca? Para que entonces Dios pueda usar esas circunstancias para nuestro bien, para nuestro provecho. La diferencia estriba en nuestra actitud en este tiempo, nuestro lenguaje, nuestro comportamiento. Alguien dijo: este es el tiempo no para decir reprendo esta situación. Este es el tiempo para decir: Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Son dos cosas muy diferentes. Son dos teologías muy diferentes también, por cierto. Entonces esa es la gran diferencia entre nosotros pasar por el valle de sombra de muerte, y cuando todo esto termine, cuando todo esto acabe, no sabemos cuánto va a durar. Eso no lo determinamos nosotros. Que cuando todo esto termine, entonces nosotros verdaderamente podamos haber aprovechado al máximo esa circunstancia, esa situación, para desarrollar una mayor confianza, un mayor carácter, pero escuche bien, una mayor resistencia ante la adversidad. Porque sabemos perfectamente que en el mundo las cosas no se van a poner mejor. Y en la medida que los tiempos finales estén cada vez más cerca, las cosas serán más difíciles. Así es que usted y yo no tenemos de otra que aprovechar el valle de sombra de muerte y la fe para desarrollar una mayor resistencia ante la adversidad. Usted y yo tenemos que aprender a soportar presión. Usted y yo tenemos que aprender a resistir la dificultad, a desarrollar confianza en Dios aún en medio del peligro, y dependencia total y absoluta en momentos de necesidad y de dificultad. Ya que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo fue eximido de pasar por este valle de sombra de muerte. Es más, cuando comenzó su ministerio, lo comenzó literalmente en valle de sombra de muerte, ayunando 40 días y 40 noches en el desierto y siendo tentado por el diablo y en medio de las fieras. Jesús comenzó su ministerio en ese valle, en un desierto seco, sin agua, sin comida,
compañía de ningún discípulo. Quizás la única compañía en ese momento era la del mismo diablo que lo estaba tentando continuamente. ¿Y cómo terminó su ministerio? Lo terminó en el Getsemaní y después en la cruz terrenal. Claro, la resurrección vino después. Pero Jesús estuvo angustiado, Jesús estuvo triste y hasta sudó sangre. Pero nunca dejó. Wow. Y por cierto, esa última oración en Getsemaní, Jesús dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nunca dejó de confiar en su Padre. Lo buscó cada día de su vida y sin importar las circunstancias, la adversidad que vivió, Jesús puso en las manos de Dios, escuche esto, su propia vida. Y al final Dios lo glorificó por su sufrimiento. Esto nos enseña que Dios siempre tiene un buen final para nosotros cuando nosotros confiamos en Él. Él nunca nos va a defraudar, nunca nos va a abandonar. Y siempre estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue lo que Él nos prometió. Así que yo te invito, iglesia, a reflexionar acerca de cómo toda esta circunstancia que estamos viviendo y que estamos experimentando no es sino para que usted y yo verdaderamente desarrollemos resistencia y carácter y aprendamos a buscar y a depender de Dios en medio de cualquier situación. Él está con nosotros en el valle de sombra de muerte. Por eso es que podemos decir como David: no temeremos mal alguno. Gloria al Señor. Incline su rostro. Padre celestial, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Señor, yo creo que este no es un mensaje negativo, es un mensaje muy positivo, dadas nuestras circunstancias, dado el tiempo en el que nos encontramos. Un mensaje que nos impulsa a desarrollar una mayor dependencia, comunión con nuestro Padre celestial y con su Hijo Jesucristo. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de tus hijos, que cada uno de tus amados, que cada uno de aquellos que creen en ti y han puesto su fe, su esperanza en ti, Señor, puedan reconocer que estando contigo, no importa en el lugar en el que se encuentren, están seguros, están protegidos. Si tú estás con nosotros, no importa el lugar en el que nos encontremos. Nos gustan los buenos lugares, nos gustan los lugares cómodos, pero si tú estás con nosotros, pudiéramos estar en las mismas puertas del infierno y aún ahí tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Y aún ahí tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Aún ahí unges nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando. Y aún ahí ciertamente el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Les amo, les bendigo en el nombre de Jesús. Les invito el día de mañana, 8 de la noche, mi cuenta de Facebook, Ricardo Smart Arana, para un tiempo de oración, para un tiempo de búsqueda, para un tiempo de unidad, para un tiempo de buscar a Dios, de orar juntos. 8 de la noche. Y el próximo domingo, Iglesia Zapopan, Iglesia Maranata Zapopan, tenemos una cita, 11 de la mañana, por los medios que usted ya conoce, Maranata Zapopan en Facebook y Pastor Ricardo Arana por YouTube. Gracias por estar conectados, gracias
En el nombre de Jesús, oro que esta palabra sea de bendición para usted, que le edifique, que le fortalezca, que le anime, pero sobre todo que le ayude a buscar a Dios y que le ayude a tener una mayor pasión por su Señor. Sean todos bendecidos.